Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos nuevamente a una charla de nuestro querido Tadeo, que nos va a dar la segunda parte de esta charla sobre por qué es importante leer. Es más importante leer que programar. Nos va a ayudar a entender más o menos cómo pasan nuestros procesos cognitivos para poder entender el código, para poder entender lo que estamos leyendo y traspasarlo y entendernos mejor cómo estamos, qué estamos haciendo en nuestra cabeza cuando estamos entendiendo y leyendo código y leyendo cosas normales también. Entonces aquí nos va a explicar un poco más, esta es la segunda parte, nos va a hacer un pequeño repaso y después seguimos con las partes nuevas y cómo nuestro cerebro a veces se confunde también leyendo. Así que muchas gracias, Tadeo, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Cristian, y a Lenio, a mis compañeros y compañeras por participar. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de lo que fue la primera charla. Em, Muy rápido, porque son conceptos que necesitamos tener frescos para esta segunda parte. Habíamos visto que la long-term memory está relacionada con un tipo de confusión que es la falta de conocimiento. ¿Se acuerdan ese ejercicio que vimos de un ejemplo de código en un lenguaje que casi nadie conocía y nadie lo pudo resolver? Entonces, ahí nos encontramos que cuando tratamos de recuperar cierta información, no la tenemos presente. Entonces, ahí podemos detectar que existe esto de lo que llamamos ahora LTM. El siguiente ejercicio em, era un ejercicio de Basic, tal vez tendría que haber puesto el código de nuevo, pero bueno, donde lo que ocurría era que cuando tratábamos de leer qué estaba pasando, eh, nuestra memoria de trabajo se saturaba. Perdón, este es la memoria de trabajo, vamos por este lado. La memoria de trabajo, ¿se acuerdan el ejercicio de Basic que tenía muchas líneas? Que si bien Basic es un lenguaje muy fácil de comprender, el problema era que estaba realizando ciertos tipos de cómputos y de una forma, estaba un poco ofuscado el código, que nos saturaba, o sea, no podíamos llegar como que necesitamos una hoja y un lápiz para llevar el registro de lo que estaba ocurriendo, porque nuestra working memory se satura. Y por último, la short-term memory, que es el momento que estamos realizando una tarea. Esto es una de las que más utilizamos, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un fragmento de código que utiliza otros componentes o alguna librería o algún servicio. ¿Y qué ocurre con la short-term memory? Que si no conocemos qué es lo que está haciendo por detrás esa llamada, nos va a faltar información para completar el esquema de lo que estamos leyendo. Pero todo esto, en definitiva, ocurre de una forma en la que van interactuando. Entonces, la información ingresa por distintos medios, puede ser visual, puede ser un mismo recuerdo, puede ser con las manos, cuando tocamos algo que nos trae algún recuerdo, o tratamos en la noche de ver de dónde dejamos los lentes o el teléfono cuando está todo oscuro. Lo mismo con los sabores, cuando queremos cocinar algo y decimos esto le falta para llegar a ser como lo recuerdo, le faltará sal, le faltará, no sé, algún condimento. Entonces, cuando estamos programando, todos estos elementos interrelacionan, se vinculan entre sí para ayudarnos a comprender. Espero que más o menos recuerden lo que habíamos visto en la primera parte. Y los tipos de confusión. Bueno, esta vez vamos a pasar a vamos a dar un paso más en en el sentido de preguntarnos cómo leemos realmente y qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Podríamos hacer una distinción entre mente y cerebro, pero es una discusión filosófica que podemos dejar para un cuarto, quinto encuentro. Esta vez nos vamos a enfocar un poco más en los aspectos biológicos, que es lo que nos interesa. Vamos, pero sí quiero dejar planteado que hay una diferencia entre mente y cerebro, que es una discusión actual dentro de la filosofía. Nosotros vamos a enfocarnos en cerebro. Bueno, vamos. La premisa de esta primera parte es que leer texto es similar a leer código fuente. Y la lectura de textos involucra los mismos procesos cognitivos que la lectura de código fuente. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque
a veces, muchos de nosotros, no leemos textos más allá de lo justo y necesario para cumplir con alguna tarea o para informarnos de algún tema. Resulta que hay investigaciones que han demostrado que los procesos cognitivos que utilizamos para leer código y leer texto natural son los mismos. Ahora, antes de dar el siguiente paso, necesito que tengamos presente un concepto que a algunos les va a resultar conocido, e incluso les va a resultar conocido la imagen que puse acá, que es una de Obsidian. No sé si los conocen, Obsidian, que es ese sistema para vincular ideas entre sí y podemos crear un grafo de cómo se relacionan. Bueno, lo que me interesa de esto es el concepto de esquema o esquemata en inglés. Se puede usar, creo que es indistinto para nosotros. ¿Qué pasa con los esquemas mentales? Fíjense qué interesante. Cuando aprendemos nuevos conceptos o ideas, no quedan en el aire, sino que hacemos que encaje de alguna forma esa información con otras ya existentes. Esas relaciones entre pensamientos y recuerdos se organizan en esquemas conceptuales antes de ser insertados en la long-term memory. Es decir, que son filtrados, ¿sí? Tienen un proceso de interpretación y luego se vinculan. Es como que le creamos los links en nuestra memoria a otros recuerdos. De esta forma, lo que podemos hacer es, desde un punto, desde un nodo, pegamos un tirón y podemos traer atrás un montón de otras memorias, ideas, información. Bien, vamos hasta ahí. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El tema de esquemas mentales. ¿Alguien conoce Obsidian? Bueno, se los recomiendo. Una muy buena herramienta para trabajar estos temas, estos conceptos y poder irlos interrelacionando y vamos a ver cómo se empiezan a vincular entre sí. Bueno, de alguna forma nuestro cerebro trabaja utilizando el mismo modelo o esquema mental. Ahora vamos a meternos en un tema que me resultó muy interesante de aprender, que son los procesos cognitivos y las áreas de Brodmann. Brodmann, déjenme revisar mis apuntes. Brodmann fue un neurólogo alemán que hizo una investigación que inició un proceso de investigaciones en 1909. Se llamaba Corvinian Brodmann y fue uno de los primeros en preguntarse qué regiones del cerebro están relacionadas con procesos cognitivos. Y logró identificar 47 áreas. Este es un esquema muy simple que encontré en una página de medicina. Y lo que ocurrió a partir de las investigaciones de Brodmann, obviamente que siguieron desarrollándose con mejores metodologías, mejor maquinaria científica. Y al día de hoy podemos tener una precisión bastante alta de dónde están ocurriendo ciertos procesos cognitivos. No lo conocemos todo sobre el cerebro, pero bueno, algunas nociones e ideas tenemos y podemos sacar ciertas conclusiones. Lo que están viendo acá es el resultado de una investigación que se realizó. Este fue el experimento. ¿Conocen las máquinas de resonancia magnética? Son estos aparatos tan grandes que tienen un resonador que va girando alrededor de la persona y la persona tiene que estar muy quieta. Por lo tanto, este tipo de experimentos tienen la limitación de que el programador, porque esta investigación se hizo sobre un grupo de programadores, no podía moverse, o sea que solamente pudo leer. Y le plantearon ejercicios con Java. Este es un experimento que se realizó en 2014. ¿Qué tiene de interesante este resultado? Que las partes asociadas a la lectura y la memoria nos ayudan a entender tareas grandes y complejas, que puede ser desde interpretar un plano para construir una casa hasta interpretar los requerimientos para escribir una feature. Pero lo que estamos viendo acá, la imagen lamentablemente no pude conseguir una mejor, pero esta es la del paper que publicaron,
son las zonas de activación. BA es Broadband Area, ¿sí? BA47, BA44, BA40, BA6 y BA21. La BA6 y BA40 son las que ocupan la memoria de trabajo y la atención. Esto no fue una novedad, que estas áreas se activen mientras los voluntarios estaban en la máquina leyendo código. El tema es que el código que estaban leyendo eran algoritmos conocidos, pero con la dificultad de que era código ofuscado. No todo, pero sí las variables y nombres de funciones. Por lo que obligó a los voluntarios, mientras leían el código, a hacer un esfuerzo. Lo interesante no es en sí que se hayan iluminado las áreas, la BA6, ¿sí? Y la BA40, sino que por qué se iluminaron estas otras áreas. Y estas áreas, dentro del esquema de las áreas de Brodmann, están relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural. Muchas veces nosotros pensamos que la programación está más vinculada a las matemáticas que a otros aspectos del conocimiento. Y resulta que cuando estamos haciendo un esfuerzo para leer código, empiezan a funcionar áreas que están relacionadas con el lenguaje. Por supuesto, la memoria y el lenguaje lógico, pero sobre todo el lenguaje natural. Una pregunta que surge de este experimento es la siguiente. ¿Implica esto que las personas con una mayor capacidad en su memoria de trabajo y mejores habilidades de comprensión del lenguaje natural serán mejores programadores? La respuesta, esto ya es el final de lo que les voy a mostrar a continuación, pero para que lo sepan ahora, la respuesta es sí y es no. Sí, Mario. ¿A qué te refieres con lenguaje natural? ¿Cuál es la idea de eso? Sí, no lo especifique, fui muy rápido. Lenguaje natural es el que yo estoy usando ahora. Es el que utilizamos a diario y en el que no estamos necesariamente pensando en realizar una interpretación. Cuando yo estoy hablando con un amigo, un compañero, una amiga o una compañera, estamos interpretando de manera directa o inmediata la conversación. Ahora, cuando leemos textos de no ficción, por ejemplo, ensayos o noticias, el lenguaje natural pasa a funcionar dentro del cerebro con otras características. Sí. Bueno. Entonces, está bien la distinción, o sea, está bien tu pregunta. Hay que separar, o sea, si bien existe todo el tiempo estamos usando el lenguaje natural al mismo tiempo se comporta de distintas formas según el contexto y la dificultad que nos presente. Entonces, volviendo un poquito, esto que ven acá es lo mismo, este resultado de estas zonas que se iluminan son las mismas que si se le hubiese presentado, por ejemplo, un ensayo filosófico sobre el cual tienen mínimas nociones y se le pide que lo entienda, que trate de sacar una conclusión. Entonces, ¿qué está pasando en la mente de en estos sujetos? Lo que está ocurriendo, perdón, en el cerebro, lo que está ocurriendo es que están tratando de sacar y obtener sentido, crear cierto sentido, a partir de conocimientos previos. Entonces, si yo estuviera leyendo un texto de filosofía que no conozco de algún autor que solamente tengo nociones que, no sé, vivía en Alemania, en determinada época, estuvo relacionado a determinado movimiento filosófico, literario, artístico, bueno, voy a tratar de recomponer la información que me falta. Eso es lo que hace el cerebro. Por eso les decía que pensemos todo esto desde este punto de vista, desde los esquemas. Entonces, información que se introduce nueva
va a tratar, o que mejor dicho, información que aparece nueva, va a tratar de ser incorporada en la long-term memory a través de un proceso de filtrado, pero de un filtrado conceptual. Vamos a ver que esto puede estar bien o estar mal. Bueno, espero que se haya aclarado el punto porque se me pasó por alto. Gracias. Entonces, ¿qué sugiere este resultado? Que aunque las funciones, los nombres de funciones y las variables hayan sido ofuscadas, los participantes pudieron leer otras partes del código e intentaron obtener o figurarse el sentido o significado del algoritmo que estaban viendo. Y por otro lado, hicieron relaciones con otros fragmentos de código. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo un texto de filosofía y todavía no logramos entender a dónde apunta o es un lenguaje novedoso, tratamos de hacer sentido de un modo de vinculación de conceptos previos. Ese es un proceso de aprendizaje que realizamos de forma permanente cuando estamos estudiando programación y cuando estamos programando. Pero, como les repito, nos tendríamos que preguntar por qué se iluminaron estas áreas de acá. Esa es la parte interesante. Porque en general, bueno, acá me faltó el 0, pero bueno. Porque en general consideramos, como les digo, consideramos que el pensamiento lógico prima por sobre el pensamiento del lenguaje natural. Y resulta que no es necesariamente así. Bueno, repito la pregunta. ¿Esto quiere decir que las personas con una mayor capacidad de memoria de trabajo y mejores habilidades de comprensión del lenguaje o texto natural serán mejores programadores? Sí y no, y vamos a ver por qué. Así que no se sientan mal, vamos a investigar un poco qué está pasando. Una investigación, este paper, que se los puedo pasar si les interesa, es muy, muy bueno, porque describe cómo se realizó el experimento. Por ahí usa lenguaje que yo no manejo en el sentido de las de investigación neurológica. Pero sí el método que utilizaron y las formas que evaluaron son comprensibles, lo pueden entender. Y como dice el título, esta investigación relacionó el lenguaje natural con aptitudes, con distintas aptitudes cognitivas en relación con aprender lenguajes de programación, en concreto con Python. Y lo hicieron con la página Code Academy. El experimento consistió bueno, les dejo la portada que es más interesante, por si quieren leer el abstract. El experimento consistió en tomar a 36 personas de distintas edades, entre 18 a 35 años, un grupo considerablemente mayor en mujeres, la población, y se les hizo una serie de tests previos a que se iniciara el estudio con Code Academy en Python. Se le hicieron una serie de tests de los cuales se tiene mucho conocimiento y se tiene confianza en su funcionamiento. Son tests relacionados a procesos cognitivos. Y lo que hicieron estos investigadores, sobre todo la profesora Chantal Prat, fue predecir cómo iban a aprender y qué procesos cognitivos iban a estar involucrados en este aprendizaje. Ok. La capacidad de programación que los investigadores observaron estaba determinada por 3 factores: la puntuación de los estudiantes en las pruebas de Code Academy, el proyecto final y un examen de múltiple opción, multiple choice. Los investigadores tenían acceso a la información de Code Academy en relación a cuál era el progreso y cuál era em, el nivel de
de perfección, o sea, de cómo podían resolver los ejercicios de manera rápida y correcta. Y al mismo tiempo tenían presente los resultados de los tests de procesos cognitivos. ¿Me siguen hasta acá? Estoy tratando de explicar un poco el marco de trabajo para llegar al resultado final. Sí, sí, Bien. se entiende. Con los modelos, perdón, con los primeros tests que hicieron una predicción. Dijeron, para nosotros, estas personas van a verse, porque las personas tenemos distintas capacidades cognitivas, por eso es tan importante trabajar en equipo. Nadie tiene el 100% de funcionamiento en su cerebro en todas las áreas. Van variando y van variando a lo largo del día y por distintas situaciones. Por eso es tan difícil hacer este tipo de experimentos. Por eso se discute tanto la diferencia entre mente y cerebro. Sin embargo, al tener estas predicciones, fueron las siguientes, que para mí, lo di vuelta. Fíjense que acá empieza hablando del 2% al final. Bueno, yo voy a hablar al revés. Voy a contar de esto y después hablamos de los otros resultados. Numeracy se refiere a los procesos cognitivos que se involucran cuando estamos pensando en términos lógicos matemáticos. Tuvo un impacto del 2% en el proceso de aprendizaje y la resolución de problemas. Fíjense que bajo. Las habilidades lingüísticas tuvieron un 17% de impacto. Y la memoria de trabajo, un 34%. El resultado fue este. Tómense un momento para mirar el gráfico. ¿Qué se evaluó? Se evaluó la tasa de aprendizaje, la precisión y el reconocimiento declarativo. Bien, ¿qué estamos viendo? Perdón. Primero vamos a sacarnos de en medio estas barras azules, que son datos que se pudieron computar en relación a algo estaba ocurriendo que ayudó al proceso de aprendizaje, la resolución de problemas y la precisión, que no sabemos de dónde viene. ¿Sí? Son las barras azules. O sea, pudieron medir que existe algo más, que todavía no saben qué es, que estuvo involucrado. Lo que sí pudieron determinar con precisión, o mejor dicho, predecir con mayor precisión, son las otras partes que no son las azules oscuras, que están relacionadas con los primeros tests, como les comenté, de aptitudes cognitivas. Se podría decir que estos tests son muy parecidos a los que uno puede hacer para conocer su IQ. Obviamente que hay muchos tipos de test. Bueno, los tests que ellos usaron se vienen utilizando hace años. Ok. ¿Qué pasó con la tasa de aprendizaje? En la tasa de aprendizaje, o sea, cuán rápido puedo ir avanzando en las clases de Code Academy, estuvo más relacionado con las aptitudes del lenguaje, o sea, de la comprensión de texto. Y conocimientos generales, muy poco, porque es toda información nueva. Fíjense el bajo impacto que tuvo Numeracy, ¿sí? El pensamiento lógico matemático. Y neuropsicometría, neuropsicometría está involucrado con el hecho de escribir algo nuevo. Esto también nos ocurre cuando escribimos en alemán o en francés o en japonés cuando estamos aprendiendo el idioma. Miren la siguiente barra, la segunda. El impacto que tuvo los conocimientos generales en la precisión de la programación. Esto lo voy a explicar un poquito más. La precisión de la programación se midió con el proyecto final.
vieron que en Code Academy al final, no sé si alguno ha hecho algún curso de ahí, les propone hacer un ejercicio final. Entonces ahí tenemos que poner en funcionamiento todo lo que hemos aprendido y otras cosas. O sea, capacidades cognitivas generales. ¿Saben qué? Les voy a mostrar, quiero que vean un dato más que me faltó agregar, que creo que les puede resultar interesante. Este es el paper. No sé si lo estoy compartiendo. Sí. Bien. Esto me lo estuve debatiendo si lo ponía o no, porque es un poco difícil de explicar, pero este es el paper. Esta es la predicción, ¿sí?, del aprendizaje, cómo iban a cada individuo, cada participante iba a aprender, cómo lo hizo, cómo lo midieron, y los distintos momentos, ¿no? Cómo afectaba la capacidad numérica, el razonamiento fluido, y las aptitudes para aprender. Están relacionadas con el lenguaje natural, este gráfico de acá. Y este que les quería mostrar, esto es antes y después del examen final, del multiple choice. ¿Qué áreas? Esto ya no lo hicieron con una máquina, un fMRI, sino que lo hicieron con algo más simple porque tenías que moverte, digamos, tenías que estar tomando apuntes. Digamos, necesitabas más capacidad de desplazamiento y movilidad. Lo Un hicieron poco en difícil electro. moverse dentro de un electro. Sí, si alguien se lo ha hecho, va a Sí, ver que es un poco claustrofóbico. claro. Bueno, ¿qué pasó? Fíjense que se especializaron ciertas áreas, ciertas regiones, no, sé, no áreas, sino regiones, ciertos lugares, porque con un electroencefalodiagrama no se pueden determinar áreas, sino más bien regiones, zonas, así como en general. Por acá pasó algo, que detectaron que hubo mayor actividad tanto en el flujo sanguíneo, perdón, no el flujo sanguíneo, en la flujo eléctrico que detectaron en el lóbulo derecho por sobre el izquierdo. Sin embargo, si observan acá, van a ver que esta área también se iluminó y hacia adentro, en esta área, a ver si lo puedo emplear, también. ¿Sí? Esto y esto. Esto se especializó. O sea que el conocimiento ingresó en la long term memory. Probablemente yo no estoy leyendo bien este gráfico porque acá hay mucha información sintetizada relacionada con experimentos, perdón, con vocabulario neurocientífico que yo no manejo. Sí, este gráfico es mucho más fácil de entender y está relacionado directamente con los resultados. Bueno, como les decía, fíjense en el Program Accuracy, en el ejercicio final, el impacto que tuvo esto que les mostraba, los conocimientos generales. ¿Sí? Esta área de acá. Cómo se le activaron más partes del lóbulo derecho. Y no se activó nada de la capacidad de pensar lógicamente y de manera abstracta o no abstracta, perdón, en términos matemáticos. Después, en lo que sería el conocimiento declarativo, acá hay una gran dispersión con respecto a pasó algo que no sabemos bien qué es, por eso pusieron este gráfico, para explicar, miren, algo pasó que realmente no estamos muy seguros en dónde está el tema cognitivamente hablando dentro del cerebro, pero sí tuvo un impacto muy grande. Y lo que pudimos determinar a partir de los test es que el declarative knowledge sería el ejercicio multiple choice. ¿En qué consistió el ejercicio multiple choice? Tenía la persona fragmentos de código, nombres de funciones, tenía que completar ciertas cosas. Por eso la medición un poco motriz o relacionado con la actividad de pensar en un sentido creativo,
me refiero, esta área también se iluminaría si uno estuviera bailando. Eso es lo interesante. Y conocimientos generales, también tuvieron un impacto muy alto. Pero fíjense qué interesante que todavía hay todo un espacio sin descubrir de cómo es que pensamos. Y esta fue la predicción que habían hecho, que no estuvo tan errada. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Chip, chip. No sé. ¿Cómo? No sé. A ¿Qué ver, pasó? el... No es que estaba procesando la info, mi memoria con la Es otra info estaba... nueva. Eso, info nueva. Entonces Sí, estaba es buscando info nueva. atrás dónde estaba la info para juntarla y como que no encuentra la de atrás porque no había mucha, entonces le está Claro, costando. esto sí, sí, es todo novedoso. A mí me tomó un rato adquirirla y tratar ahora de comunicarla. Así que bueno, espero estar haciendo por lo menos una tarea más o menos, confundirlos lo menos posible. Ese va a ser mi intento. Podemos sacar algunas conclusiones de esto. Que si uno puede aprender otro idioma, también puede aprender otro lenguaje de programación. Porque esta investigación lo que demostró es que se relacionan las capacidades cognitivas del lenguaje con las capacidades cognitivas que acá ahora conocemos para programar. Así que, volviendo a la pregunta, ¿implica esto que las personas con una mayor capacidad en su memoria de trabajo y habilidades de comprensión del lenguaje natural serán mejores programadores? Vimos que sí, que tienen un impacto. ¿Sí? Por ejemplo, el Language Aptitude, ¿sí? Que es este rosado, en el aprendizaje, pero los conocimientos generales y la memoria de trabajo juegan un rol importante, pero no crítico. Entonces, la respuesta es sí, es una persona que previo a estudiar un lenguaje o aprender programación, em, tiene mejor capacidad de comprensión lectora, va a aprender más rápido. Y si tiene una memoria de trabajo ágil y bien desarrollada, también va a poder resolver ejercicios con mayor precisión, no más rápido, con mayor precisión. Esto no significa que personas que no tengan esas habilidades desarrolladas no puedan aprender a programar o no puedan resolver ejercicios o problemas. Lo pueden hacer porque existen otras áreas que se involucran en la resolución de problemas que acompañan, que es lo que veíamos en esta investigación, que otras áreas del cerebro empiezan a funcionar para compensar aquellas que todavía no están agilizadas en el aprendizaje o en la resolución o en la programación. Entonces, a una persona que lleva poco tiempo y le va muy bien, puede ser que tiene una capacidad de comprensión lógica muy buena y también tiene una capacidad de memoria de trabajo bastante grande. Otras personas que no tengan estas habilidades natas, las pueden obtener por otros medios. Ese vendría siendo el resultado de la investigación. Esa es la conclusión que yo saco en términos generales. Como confidencia personal, a mí me pasó exactamente al revés. A mí en el colegio el inglés me costaba. No era tan bueno en inglés, me iba decente, no me costaba. Pero después que aprendí a programar en la universidad, el inglés me costó mucho menos de entender y mucho menos hablarlo y hacer todo el proceso como cognitivo de hablar otro idioma. Y de ahí como que mi cabeza se abrió y podía entender mucho más lenguaje de programación y me cuesta mucho menos entender otros idiomas. Como que mi proceso fue al revés, como en vez de aprender otro idioma nuevo, empecé a aprender nuevos idiomas de programación y con eso me fue más fácil entender otros idiomas Sí, naturales. sí, es que yo planteé la pregunta así, al revés. Leer texto es similar a leer código, pero podríamos haberlo hecho Exacto, y el resultado es el mismo. el mismo. Eso tiene, tal cual como vos señalás, Cristian, es así. Em,
O sea que también podemos sacar como conclusión, como acaba de decir Cristian, que si tenemos dificultades para aprender algún idioma, tal vez nos sirva como ejercicio aprender a programar. El punto de la segunda parte que les estoy planteando es que vamos a tratar de aproximarnos a la lectura de texto natural para que nos ayude a la lectura de código fuente. Bueno, tu caso es re interesante porque fue justo al revés, así que creo que confirma lo que estamos comentando. Exacto, sí, sí, por eso fue mi comentario, que exactamente es como tú estás explicando, entonces no es un caso aislado Así esto, es. es un estudio. Sí, 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 a mí, ya que estamos hablando de cuestiones más personales, a mí lo que me ocurre es que me suelo apoyar en otras áreas para compensar las que me faltan. Entonces me encuentro con compañeros y compañeras que tienen una velocidad, o sea, una accuracy, una precisión para resolver problemas muy alta, y yo necesito resolver el problema de otra forma para llegar al mismo punto. Y vamos a ver por qué pasa eso, o por qué puede pasar entre otras cosas. Es lo que llamamos bugs en el pensamiento o equívocos. Déjenme que me mueva mis apuntes. ¿Por qué me pareció tan interesante esta parte? Porque van a ver que otra vez tenemos que retornar a este gráfico del esquema. ¿Sí? Ténganlo presente porque esto es una idea que está por detrás de todo lo que venimos hablando, que es la de esquemata o esquemas mentales. ¿Y qué ocurre con los bugs en el pensamiento? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Deme un segundo que busco otro apunte que necesito. Ok. Cuando eh, pensamos o adquirimos nueva información, puede ocurrir que esa información es incorporada. De hecho, este es el modo de- de aprendizaje normalmente. Cuando aprendemos algo, como les comenté acá, aparece un nodo y no queda en el aire, sino que de algún modo es incorporado a una estructura de conceptos previos. Eso se llama transferencia de conocimiento. Una transferencia de conocimiento que nosotros hacemos muchas veces es cuando pasamos de utilizar un framework a otro, una librería a otra, o de un lenguaje de programación a otro lenguaje. Sí, pueden haber islas o nodos, totalmente. No se sabe todavía, Iván, cuál es exactamente el proceso cognitivo que se realiza para aislar o vincular alguna idea. Exactamente, Mario. El cerebro tiene un framework de pensamiento, sí. Es lo que vamos a ver ahora, que es un poco lo del esquema. Entonces, eso sería la transferencia de conocimiento, como les decía. Pero esta transferencia de conocimiento puede ser muy positiva porque nos ayuda a aprender más rápido un lenguaje o a conocer una librería, pero también puede ser una transferencia tipo negativa, que sucede cuando el conocimiento existente interfiere con el aprendizaje de cosas nuevas o la ejecución de tareas nuevas. Esto es un bug en el pensamiento. Entonces, una creencia equivocada debe cumplir. Sí, en realidad vamos a hablar un poco de eso, Iván, de construirse. A ver si qué me dicen, pero una creencia equivocada debe cumplir tres características. Tiene que ser imperfecta o defectuosa, tiene que ser sostenida consistentemente en diferentes situaciones y tiene que ser sujetada con confianza. Ahora yo les pregunto, de los que estamos presentes en la charla, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han sostenido una creencia equivocada con relación a un problema de programación, a un framework, a un lenguaje? Es decir, que es imperfecta,
pero se sostiene en el tiempo, de manera consistente. Y además, lo sostengo con confianza. O sea, ¿cómo me van a decir? O sea, no pueden decirme que no me voy a dar cuenta que estoy equivocado si yo sé, si yo creo que esto es correcto. Jamás lo voy a pasar por alto. No, no es Creo que, necesariamente. Como Sí. meterle un creo hack a una línea de código. ¿Cómo, Mario, perdón? Como meterle un hack así a una línea de código o algo, así que tú sabes que no está muy bien, pero funciona y va y no importa si todos lo hacen, listo, ya esa forma funciona. Vamos. Claro. Pero vamos a ver que esto es un poco. Sí, Iván, ¿ibas a decir algo? Ah, perdón, eso te iba a preguntar, ¿sabiendo que está mal o no? Porque sin saber que está mal siempre, porque uno se basa en lo que piensa que está bien para hacer las cosas. Y sabiendo que está mal, y creo que justificadamente a veces. Bien. Buena Como lo que- aclaración. Sí, sí. No, no, está perfecta tu aclaración, está muy bien. No, no sabes que está mal. Entonces siempre, sí, siempre. Exacto, no sabes que está mal. Y vamos a ver que si a mí me suele ocurrir, bueno, a todos nos ocurre esto, estamos revisando código, acabamos de hacer un pull request y viene un compañero a revisarnos y nos dice, mira, fíjate que lo podés hacer utilizando esta otra función, a mí me pasó ayer, de hecho, puedes utilizar esto que viene con la librería y te lo resuelve y no tienes que hacer todo este código. Em, y claro, ahí me di cuenta que yo tenía una idea equivocada, una creencia equivocada. Pero señalándomelo una vez no es suficiente para que esa creencia desaparezca. Porque va a haber otra situación en la que yo voy a volver a repetir el mismo equívoco. ¿Se entiende? Aunque previamente me lo hayan señalado. Esto puede ocurrir. em, Acá Leo dice, eso puede pasar cuando interpretas algo según tu conocimiento en ese momento y no puedes relacionarlo de la manera correcta porque tu mundo está acotado. Sí, tal cual. Por eso necesitas ampliar tu red de conceptos. Mientras más conceptos tengas, acá, mientras más elementos haya, más fácil va a ser aprender y adquirir e interrelacionar y recordar cosas. Pero lo que yo estoy diciendo ahora es que incluso así podrías estar cometiendo errores, podrías estar aprendiendo de una manera equivocada, podría haber transferencia negativa. Ese es el punto de esto. Un ejemplo es el de la las semillas que hacen picante a los chiles. ¿Sí? No sé cómo, me sale chiles, pero puede ser, ¿cómo se llama esta fruta? pimientos. Un A los ají. pimientos, gracias, gracias. Nosotros no le decimos chile, le decimos pimiento, así que es pimiento. Y acá le dicen ají. Ají, también. El ají. Bueno, esa es una creencia equivocada, que lo que hace picante el ají es la semilla. Entonces, es un conocimiento defectuoso, imperfecto, es sostenido de manera consistente en diferentes situaciones, porque cada vez que picamos un ají, antes de picarlo sacamos las semillas. Y lo sostenemos con confianza. No, no, sacarle las semillas si vas a usar ají. ¿Sí? Pero resulta que hay un solo tipo de ají que es el que en sus semillas está el picante. Sí, Mario. No, que respecto a lo mismo que estás diciendo, a mí me gusta mucho este tema. Por eso es que me gusta mucho la creatividad, porque eh, de Bono, que es uno de los personajes como que ha estudiado más sobre creatividad, él dice que a pesar de que nuestro cerebro es una máquina así, pero que no se puede imitar por la cantidad de procesos que puede hacer y por la cantidad de información que puede manejar y por la cantidad de pensamientos que podemos tener. Él dice que justo este proceso de cómo nos entra la información y el orden en el que nos llega y la recurrencia en la que nos llega determina de cierta forma el patrón.
en el que nosotros vamos a pensar de ahí para adelante sobre eso y el patrón solo se va a ir haciendo más y más y más estable. Él dice que ese es un error del pensamiento. Sí, Porque claro, porque si tú aprendes a hacerlo de una forma, después crees que esa es la única forma y en el fondo el cerebro no va a querer hacerlo de nuevo porque es tan eficiente que quiere aprender más cosas y más métodos. Entonces, aprender a hacer una cosa diferente en el tiempo significa desaprender y aprenderlo de nuevo. Es como que irse para atrás y después irse para adelante. Y eso no lo hace mucha gente porque no nos enseñan eso. De hecho, esa es la base de la creatividad. tal cual. Es más, ahora vamos a ver que esto que acabas de decir, desaprender, hay investigaciones nuevas sobre el funcionamiento del cerebro que demuestran que tal vez no sea así. Em, Acá Iván pregunta, pero no es lo mismo memoria y aprendizaje. Están vinculados. En realidad están vinculados. La memoria es donde va a recibir el conocimiento y el aprendizaje es el modo en el que vas a introducir esa nueva información en tu memoria. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? ¿Cómo se introduce esa información? Em, bueno, transferencia negativa, que es lo que estamos hablando. Los conocimientos previos determinan creencias falsas. Acá puse el casquito de Skyrim porque tiene cuernos. Muchos, durante mucho tiempo, creíamos que los vikingos tenían en sus cascos cuernos. De hecho, el dibujo más simple es o caricaturesco, es el del vikingo con un casco con cuernos, el escudo y un hacha. Ahora, gracias a las series que están saliendo, que son bastante precisas en lo histórico y en sus elementos, sabemos que no es así, que los cascos de los vikingos no tenían cuernos porque en realidad es muy fácil tomar al enemigo del cuerno, digamos, del casco y moverlo para donde uno quiera. Por lo tanto, no es un elemento útil en una situación de combate. Sin embargo, es un conocimiento previo que determinó una creencia falsa. Por eso lo que vos decías, Mario, y lo que decía eh, Leo, hay que tener en cuenta que las creencias falsas se sostienen con el tiempo. Y las creencias falsas determinan el modo que vamos a aprender. Por eso, esta red, que parece tan interesante y tan linda, puede estar hecha de un modo que introduce errores en el aprendizaje. ¿Se entiende? Ese es un bug que es muy difícil de eliminar. Y esto lo podemos ver a diario, bueno, no diario, pero cada vez que hay una reunión familiar y discutimos con el tío en Navidad o Año Nuevo, y le decimos, no, tío, a las chicas no les gusta que les silbes y les digas cosas en la calle. Ah, pero en mi época. Y si, bueno, no, ya no es tu época, las cosas cambiaron. Bueno, es una transferencia negativa, hay un conocimiento previo que determina una creencia que es falsa, ¿no? El acoso callejero, por ejemplo. Lo mismo pasa, pero todo el tiempo en programación, que no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error de manera consistente porque creemos firmemente que es el modo correcto por un conocimiento previo que determina una actitud. Y esto ocurre sobre todo a los programadores con más experiencia. Es una trampa en la que pueden caer. Por eso no hay que discutir con los viejitos o viejitas y solo hay que escucharlo con amor. Porque cambiarle su pensamiento significa que todo ese tiempo que vivieron deberían ir un poco para atrás y Sí, ver todo diferente y aprender diferente. No se puede. Es pero difícil, mientras más edad, más lo que difícil. sí se puede hacer, fíjate Mario, es que ocurre algo, yo les sugiero que googleen cambio conceptual y lo dejen ahí abierto en una pestaña para investigarlo después. Es súper interesante. Hay que ampliar este tema de cambio conceptual, hay que profundizar y hay que ampliarlo. Lo que vos estás diciendo, Mario, es verdad, pero ocurre que hacia nuestro tío, este que nos encontramos una vez al año, el tipo dice, ah, claro, las cosas han cambiado, y sí, es verdad. Pero ¿qué pasa en su mente realmente? Es que en realidad los conceptos nuevos no reemplazaron a los erróneos, sino que conviven.
Por eso, creer que un concepto nuevo y correcto reemplaza a los erróneos es también un equívoco. Y la imagen que puse acá es la clásica de la teoría de la evolución. ¿Y por qué está mal esta imagen? Pero todos la reconocemos como teoría de la evolución, ¿no? Como un esquema de una teoría de la evolución. ¿Alguien me puede decir por qué está mal? Porque la evolución no es lineal. Eh, Porque, sí, sí, te no, escucho. perdón, es lo mismo, porque ahora se sabe que tenemos como varias ramas y que también nos fusionamos con los Claro. metales. ¿Mm? Y hay varios orígenes. Y estábamos en paralelo todos a la vez. Exactamente. Porque tenemos un ancestro común. Lo que dijo Darwin no es que el hombre desciende del mono. Lo que dijo es que hay un ancestro común para simios, primates y primates superiores que serían los seres humanos. Sin embargo, todos reconocemos en esta imagen cierta información que convive al mismo tiempo con la otra que acaba de comentar Iván. ¿Se entiende? Entonces, estos estudios, estas investigaciones que se hicieron demostraban que estudiantes, cuando estaban, esto eran una investigación que se hizo en la Universidad de Israel, eh, donde los estudiantes tenían que resolver problemas de física. Y llegaba a cierto punto en el que, bueno, no sé si han hecho ejercicios de física alguna vez, les tiene que hacer un clic la mente para poder utilizar modelos matemáticos para resolver los problemas. Y lo que le ocurría a estos estudiantes es que a partir de determinado punto volvían a sus creencias previas y cometían errores. Pero los chicos, los estudiantes, habían pasado con muy buenas notas los exámenes de física. Entonces lo que se preguntaron es, ¿pero cómo? Si tienen información, o sea, conceptos nuevos y correctos, ¿qué pasa con los viejos? No se reemplazan, conviven. Bueno, eh, un poquito más sobre esto. Sabiendo lo que sabemos actualmente del cerebro, es poco probable que señalando el error, diciendo, che, mirá, acá está mal, corregí este punto, una vez o dos veces no va a ser suficiente. Ayuda, pero no es suficiente. Y como van a convivir estas relaciones, vuelvo al mapita, ¿sí? Puede convivir una zona que está equivocada con una zona correcta sobre el mismo tema, lo que hay que hacer es debilitar el camino que nos lleva a la equivocación. Todavía no sabemos bien cómo se hace ese proceso de debilitar, porque en realidad no podemos eliminarlo. Lo que sí tenemos que hacer, o lo que podemos hacer, es reforzar el camino conceptual hacia la zona correcta. No sé si se entiende. Como que lo que tendríamos que hacer, como yo lo entendí, es tratar de ir de recomponer la idea, o sea, hacer el camino conceptual hacia la zona que nos lleva a los conceptos correctos. Esto es un proceso cognitivo que va a ir em, disminuyendo la relación con las neuronas que recuerdan lo incorrecto. No sé si me expliqué. Sí. Genial. Y les dejo como pregunta, ¿qué conceptos erróneos tuvieron durante mucho tiempo y descubrieron que estaban mal? El sistema ¿Cuál fue binario. su origen? Y cómo lo corrigieron o cómo se dieron cuenta que eran conceptos erróneos. No sé si alguien me puede comentar en unos minutos. De hecho, estaba justo pensando en eso y me costó mucho llegar a uno que fuera como erróneo, acordarme que era erróneo. Entonces, he hecho mucho el esfuerzo, como de que algunos que eran erróneos, rehacer el camino, como tú vas diciendo. Pero cuando Mario comentó el sistema solar al tiro, se me vino a la cabeza uno, Ah, que era el entender que cuando chicos te enseñan de que el sistema solar es como casi plano y que están todos ordenados, así como en un lugar, y hasta que vi un video que te explicaba de que están en distintos planos, sino que no es solamente un lugar, y me cambió el concepto, y después vi otro video donde mostraban cómo el Sol se mueve respecto en la galaxia,
y cómo los planetas al final como lo están como persiguiendo, como que te da como toda una sensación de que son como espirales avanzando, más que otra Claro, cosa. Entonces, al entender de que todo se está moviendo y que todo es un contexto como mucho más grande, también te ayuda como a ver que todo está en movimiento y no es como estático. Y eso fue como un concepto erróneo que teníamos, que como que casi todo está plano, quieto, girando alrededor del Sol, muy soliocentrista, si se puede decir. sí. Claro, bueno, acá entonces vos tenías el concepto erróneo esquemático del sistema solar. ¿Cuál fue su origen? Y porque siempre nos mostraron de esa manera, siempre nos mostraron en la escuela el gráfico de, bueno, ¿qué planeta viene primero? El Sol, bueno, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, pim pam pum. Pero después nos dimos cuenta que no, que es mucho más complejo que eso y que están en órbitas, que están en distintos planos, etc. ¿Cómo te diste cuenta? Porque viste un video de alguien que lo explicaba poco a poco. Entonces, ese cambio conceptual se produjo contraponiendo información nueva. Entonces, la novedad te provocó algún tipo de estímulo que te llevó a cambiar esa idea. Esto lo tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de código. Tienen que tenerlo en cuenta cuando tratamos con codebase, o sea, em, con código fuente que ya existe o con proyectos en los que nos estamos metiendo. Puede ser que estemos abordando el problema, que estemos abordando el modelo de negocios desde un lugar equivocado, con un modelo conceptual equivocado. Entonces, podemos estar resolviendo tickets, podemos estar entregando features como nos están pidiendo, pero al mismo tiempo puede ser que en el fondo no estamos entendiendo bien de qué va el proyecto, o qué es lo que hace el código, o qué es lo que quiere el cliente. Tengamos siempre presente que podemos estar haciendo transferencia negativa del conocimiento. Y si nos equivocamos, o si nos damos cuenta de que algo repetidamente nos está costando resolver, puede ser de que hayan conceptos que hemos adquirido de manera incorrecta con respecto al proyecto en el que estamos trabajando. Ok, vamos hacia la última parte. Técnicas de lectura. Mario, ¿querías comentar algo? Era sobre lo anterior, pero ya igual sobre conceptos erróneos ¿cómo se llama? Me di cuenta que estaban erróneos y que después los cambié. Y que uno, súper importante, porque yo me dedico a la educación, ustedes lo saben, soy profesor hace mucho tiempo, estudié educación, y uno de los conceptos erróneos que yo creo que existen y que es como la forma en la que aprendemos, está mal. La forma en la que estamos todos aprendiendo está mal, no es la correcta. Sí. Entonces, desde que me di cuenta, yo ahora aprendo de múltiples formas y múltiples cosas, desarrollo múltiples, o sea, como lo estudio, he abierto mi mente a lo que significa aprendizaje y educación, y eso no es lo que sucede hoy en la educación. Y yo cuando estudiaba pensé que estaba mal, porque no sé, sentía que estaba mal. Y después cada vez que empecé a leer más y a estudiar y me di cuenta que en realidad sí estaba mal. Sí, sí, sí. Por eso les sugería que se abran en una pestaña esto, cambio conceptual, y van a ver que está muy relacionado con la educación. Investíguenlo. Yo les sugiero que lo sigan un poco más este tema porque les va a poner en cuestión creencias y formas, sobre todo formas de aprender, que es lo que nos puede introducir bugs en el pensamiento. Bueno, Juan Cruz comenta algo re interesante. Dice que los cohetes no se propulsan porque se empujan con la explosión, sino porque pierden masa. Eso sí que es muy mind blow. Sí, eso es una locura, porque claro, en el espacio vos no tenés, o sea, no hay atmósfera, ¿no? Entonces, cuando lo piensa al principio, en la Tierra, digamos, que vos tenés los cohetes, ¿no? Uno lo piensa como que se propulsan porque tienen ahí el cohete, digamos, pero en realidad en el espacio al no haber atmósfera, vos no tenés algo contra lo que empujar. Y bueno, ahí te das cuenta, o sea, como que hace el clic, ¿no? Que eso es porque el cohete pierde masa y al haber esa pérdida de masa se conserva una cosa ahí,
de la energía y bueno, esa masa hace que salga propulsado para adelante. Digamos que es parecido, no sé si vieron eso también de que si hay un astronauta que de repente se separa de la nave, o perdón, me están cargando acá en la oficina. Pero si hay un astronauta que de repente se separa de algo, la forma que él tiene, por ejemplo, para volver a la nave es arrojar un objeto. Ujú. Entonces pueden arrojar un objeto y salen despedidos para el otro lado porque justamente el momento, creo que es el momento lineal, se tiene que conservar y por eso es un balance entre velocidades y masa. Entonces si vos expulsás eso para el otro lado, salís con una velocidad negativa para el otro lado. Nada, es un flash. Un flash. Claro, claro. Fíjate que uno pensaba, ahí tenías un ejemplo muy bueno de un concepto erróneo y cómo lo pudiste cambiar adquiriendo nueva información. Sin embargo, seguimos sintiendo en el fondo de que algo anda mal. O sea, ¿qué pasó? Por eso es tan sorpresivo. Algo que está Porque, mal. Sí. exacto, algo está mal. No, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser esto? Es contraintuitivo, bueno, porque conviven ideas y creencias equivocadas con nueva información, sin ningún problema. Entonces, para cerrar esta parte, les recuerdo que esto está enfocado o tenemos que pensarlo con nuestro trabajo cuando estamos programando. Entonces, pensemos que si estamos cometiendo un error de comunicación, un error en la forma de escribir el ticket, un equívoco en la forma de resolver ciertos problemas lógicos, no se debe a que no sepamos comunicarnos, a que no sepamos reportar un ticket, a que no sepamos cómo hacer una feature o resolver un problema lógico, sino que se puede ver a que hemos aprendido a resolver ciertos problemas con las herramientas que no son las más correctas. Entonces tenemos que buscar modos de salirnos de esto. Uno de los modos que yo he encontrado y que también sugieren en los textos que he leído es trabajar con otra persona. Porque cuando trabajamos con otra persona frente al mismo problema, vemos cuál es su proceso cognitivo para resolver el problema. Y ahí decimos, ah, yo no lo pensaba así. Esa es la parte más importante del trabajo en equipo. Para mí, con respecto al cambio conceptual. Bueno, todo lo dicho anteriormente, para llegar acá, si les recuerdo cuál era la pregunta inicial, ¿cómo leemos realmente? Ahora ya tenemos una idea de cómo leemos, qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. Por lo tanto, este título, leer es similar a leer código, como hemos demostrado que lo es, vamos a pasar rápidamente por algo que todos conocen, las viejas y queridas técnicas de lectura. Hay que recuperar las técnicas de lectura. Afortunadamente, hay nuevas investigaciones que sostienen métodos efectivos para la lectura. La que yo voy a usar ahora es la de las 7 categorías de la lectura efectiva. También pueden googlear esto. Hay mucha información, yo no voy a profundizar, se los dejo como tarea para que ustedes investiguen y lo busquen del modo que mejor les sirva, porque cada uno tiene una forma diferente de aprendizaje. Pero las técnicas de lectura de toda la vida nos sirven para programar y para leer mejor el código. Y son las siguientes. La activación, que es, déjenme que lo busco en mi apunte porque no me lo aprendí de memoria, es pensar activamente las relaciones entre los elementos. Es decir, activar en el sentido de conectar con conocimientos previos. Entonces, cuando yo estoy leyendo código, podría estar pensando en que tal vez esa función se parece a una ya conocida, ese algoritmo está resolviendo de manera lógica a algo que yo ya conozco, o podría relacionarlo con algo que ya está presente en el mismo código. Perdón. La siguiente técnica, el monitoreo, es monitorearse a sí mismo. Sí, Gabriel, pair programming. Esa es una de las técnicas que ayuda mucho a salir de esas trampas cognitivas, esos equívocos. El monitoreo es ser consciente de lo que estoy haciendo. Pensar cómo lo estoy leyendo.
El siguiente, determinar la importancia, es decir, acá podemos discutir bastante. Acá, ¿no? ¿Qué es lo importante? Esta es la parte de cuando estamos trabajando con alguien o en equipo, y si tuviéramos que marcar con un color cuál es la parte más importante, vamos a ver que distintas personas marcan distintas zonas. Bueno, en ese momento hay que discutir por qué. Y ahí vamos a sacar mucha información, sobre todo de información conceptual. Lo mismo que estoy comentando acá lo pueden hacer con un texto no científico. Perdón, con un texto científico, un texto de no ficción. La inferencia, completar los hechos que no están presentes explícitamente en el texto o en el código. ¿Eso cómo lo hacíamos? Con la long term memory. Sí, Mauricio. ¿Por qué haces esa diferencia con el texto de no ficción? Ya es la segunda vez que lo hiciste. ¿Qué tiene el texto de ficción? Porque el texto de un ensayo, por ejemplo, eso yo hablaba de un ensayo filosófico de sociología, contiene información nueva y te involucra procesos cognitivos que tienen que ver con la inferencia, las relaciones lógicas, y tenés que seguir un hilo para poder llegar a la conclusión que el autor te propone. Los textos de ficción están mucho más próximos a una conversación entre amigos, mucho más próximos a contar una historia en la que uno se puede relajar desde un punto de vista cognitivo y simplemente escuchar de una forma pasiva. Esa es la gran diferencia que tienen entre los dos textos. No estoy diciendo que no se pueda hacer comprensión de lectura de una novela de, una novela de ficción, una novela, no sé, clásica, también se puede hacer. Hay novelas que son muy difíciles y necesitas leer activamente. No es que simplemente te relajas a leer y bueno, vas con la historia. Esa es la diferencia. Porque si lo pensás, cuando lees código, no estás leyendo pasivamente, estás haciendo un proceso que es este, ¿no? El de activación de la comprensión, que es lo que veíamos acá. Estas áreas que se activan, ¿sí? Son las que también se activan cuando estás leyendo un texto de un ensayo, por ejemplo, para no decir no ficción, porque también podríamos estar leyendo una novela difícil. Gracias por la pregunta, Mauricio, no sé si te respondí. Sí, sí, perfecto. Bien, gracias. Luego, visualización. Yo por ahí me lo paso un poco por alto porque ¿qué es la visualización? Ahí es agarrar un cuaderno y graficar lo que está pasando en el código, que en realidad ayuda mucho. Ayuda mucho a ver cómo está funcionando desde un punto de vista visual, porque lo podemos fragmentar en distintas partes. Por último, los últimos dos puntos, la interrogación es hacernos una pregunta para ver si vamos por el camino correcto. Sí, Mario. En visualización yo puedo agregar una que es anotar las ideas, porque la memoria, mientras estamos procesando ideas, no podemos procesar, hay un número máximo que creo que son 7, también hay unos estudios de eso, así como, y en realidad anotar la idea y ponerla así en un papel o en algo te permite mirarlas, y ahí puedes mirar muchas, y permitirle a los otros que las escriban también. Entonces eso es otra forma de visualizar ideas Sí. para poder pensar. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, algo que les sugiero hacer es tener el bloc de notas o las notas que nos dé el sistema operativo y tomar nota de la manera que uno puede sentir que la manera más boba, como escribir que estás entendiendo. Pero, ¿qué pasa si haces eso? Como acaba de decir Mario, esta es la working memory que tiene pocos espacios de trabajo. Lo que hacemos al momento de escribir o de visualizar esa idea es que la podemos quitar de nuestra memoria de trabajo y tenemos más espacio para procesar. Por eso la visualización nos ayudaría en ese punto. Y la interrogación es para ver si vamos por el camino correcto, si estamos respondiendo a la inquietud que nos llevó a leer el código.
Y resumir lo podríamos pensar como documentar, en el fondo. O hacer un test. También es una forma de resumir el código que acabamos de leer. Eso con respecto a las técnicas de lectura. Yo se los dejo abierto, investíguenlo. Hay muchísimo para profundizar en este aspecto. Y por último, que pensé que iba a ser más corta, pero se me está haciendo re larga la charla, pero bueno, por último, podemos dar un paso más con respecto a la comprensión del código y pensar las variables no por la información que contienen, o sea, sí tienen información que nos interesa, sino también el rol que cumplen dentro del código y cómo son utilizadas. Eso tiene mayor impacto que simplemente entender qué información contiene. Por ejemplo, miren este fragmento de código. Es la primera vez que les muestro código en toda la charla. Piensen en las variables y en los nombres que tienen. Son súper descriptivos. Sí, pero tienen una trampa. Bueno, no nos están diciendo qué roles cumplen. Solamente nos están diciendo qué información podría tener. Si nosotros tomamos este código y lo pensamos desde el punto de vista de los roles, o sea, como personajes de una obra de teatro, es mucho más fácil comprender o modificar este código. Una investigadora de la Universidad de Finlandia propuso un marco de trabajo que se llama roles de las variables y logró aislar 11 roles de variables. Van a ver que después de conocer los roles de variables, este código se puede interpretar de una forma mejor o escribir de una forma mejor. Y son las siguientes. Voy a ir un poco rápido, si no se nos hace tarde. Roles que existen. Fixed value, una variable que no cambia. Esto todos lo conocemos. Stepper, cuando se itera sobre un bucle o una estructura conocida en un for. Un flag, que son los que nosotros decimos isSetDate, isSetDate, cosas así, ¿no? Un walker, que la diferencia que tiene con el stepper es que recorre una estructura de datos que puede cambiar, como por ejemplo un árbol binario o una pila. Most recent holder. Si nosotros miramos acá, most recent holder sería factors, por ejemplo. Fixed value, upper bound. Perdón, max prime factor. No, perdón, me equivoqué. Upper bound es un fixed value. Un walker, el counter. Most wanted holder, ¿sí? El resultado final, max prime factors. El gatherer recoge datos o agrega datos en una variable. Este es, ¿no? El factors. El container. Creo que a medida que yo los estoy leyendo, están reconociendo. O sea, esta es información que uno seguramente ya dedujo a partir de la propia experiencia. Pero acá lo estamos esquematizando, estamos sistematizando. El follower, esto no, creo que se darán cuenta, que tiene de particular, que está acoplado a otra variable. El organizer, que convierte, un organizer sería que es casi pensarlo como que nosotros hacemos una copia de una estructura, pero realizando un cómputo, por ejemplo, ordenando alfabéticamente. Por ejemplo. Y los temporary, que los usamos todo el tiempo, que es lo que usamos dentro de funciones o métodos. Y por último, les dejo un esquema de cómo podemos pensar el código a través de este marco de roles. Perdón. Muy simple,
un flujo, ¿no? Si es constante, bueno, ya sabemos, fixed value. No es constante, almacena temporalmente, bueno, entonces puede ser un container, un organizer o un temporary. ¿Hace algún tipo de chequeo? Entonces es un flag. Pero también es sí, es un flag. No hace chequeo, hace repetición. Bien, entonces puede ser walker o most recent holder. Pero el walker puede ser un stepper si cuenta, o puede ser un follower si está mirando el valor previo. O puede ser un walker que acumula. O un walker que utiliza un acumulador. Fíjense que todas estas ya están interrelacionadas entre sí, es decir, que están acopladas. Y es un seleccionador, o sea que es el que estamos buscando es el most wanted holder. Esta es una forma, además de las lecturas, además de las técnicas de lectura, esta es otra forma en la que podemos abordar la lectura del código y, usando el marco de roles de variables, facilitarnos la comprensión del código. Entonces, miremos de nuevo este código muy simple y vamos a detectar que tenemos el follower, tenemos el temporary, tenemos el most wanted holder, etc. ¿Se entiende? Ahora el código, que si bien es descriptivo, podemos, con este marco de pensamiento, agregar más información y detectar otras cosas que están pasando. Y por último, que quería agregar, que no lo puse, pero bueno, me voy a tomar unos minutos para comentarlo, es de la notación, Hungarian Notation, que lamentablemente cayó en el olvido. Y se hizo famosa porque se la utilizó para desarrollar la herramienta Office de Microsoft. Y muchos la deben conocer por su mala fama, porque ponían, por ejemplo, text, o sea, ponían el tipo y después el nombre. Entonces, string title. Y quien desarrolló la propuesta, en realidad no dijo que había que usar el tipo, lo que dijo es que había que pensar en el rol que esa variable estaba cumpliendo dentro del código. Esto también lo dejo abierto para que lo investiguen, para que recuperemos el Hungarian Notation, que puede ser, perdón, que puede ser de mucha utilidad para mejorar nuestra forma de nombrar y de escribir variables, que no solamente no habla del tipo, sino de qué es lo que está pasando, qué rol, o sea, o qué quiere hacer, qué quiere decir, qué quiere cumplir esa variable en el código. Y por último, para cerrar, les dejo como pregunta, otra vez, igual que en la primera parte, ¿por qué creen que es más importante ahora, con todo lo que hemos discutido, leer que programar? Y nada más de mi parte. Si quieren hacer comentarios, este es el momento. Muchas gracias. Tal cual, como dice Mario, mic drop. Mic drop, sí. Yo creo que para el conocimiento previo, para adquirir conocimiento previo y para poder entender, es que es toda una mezcla de múltiples procesos, ninguno aislado uno del otro, entonces hay que mantener la mente activa nomás. Sí, yo les recomiendo que se animen a leer libros, no de ficción, o sea, sí, sigan leyendo ficción porque es hermosa, las novelas son hermosas, es una experiencia maravillosa, pero anímense a leer libros que los desafíen, textos, ensayos filosóficos, yo les recomiendo eso, porque van a hacer el ejercicio de tener que preguntarse, hacer este recorrido lo van a tener que hacer. Y esto esto les va a facilitar más después la lectura de código. Creo que en la charla anterior o anterior a esta, o dos anteriores, también hablábamos como de que hay que eh, desafiarse a sí mismo para poder terminar entendiendo. Si uno no se desafía a sí mismo, en lo que uno va aprendiendo, uno no va generando conexiones nuevas, uno no aprende al final. Uno solamente se mantiene ahí el conocimiento. Uno tiene que esforzarse, además de intentar aprender, uno tiene que eh,
llevarse a cosas nuevas para poder aprender, la verdad, si no uno no aprende. Es bueno abrirse el camino a leer otras cosas. Yo hace poco Sí, estuve leyendo un libro en el proceso que estamos en Chile, también un libro constitucional sobre el entendimiento de la constitución actual que rige y la que está nueva. Y el lenguaje que ocupa es es súper interesante eso. muy distinto. La forma en la que hablan, él mismo Ujú. también critica el lenguaje, que es como un lenguaje como casi arcaico, le dice Sí, prehistórico. Pero tiene una razón de por qué ser, y él también le explica. Entonces es bien interesante leer de manera distinta, y que tu cerebro, el proceso que hace tu cerebro también. Me pasaba que tenía que leer muy lento. Leía las páginas y a veces tenía que volver a leer las páginas para que ese conocimiento quedara en mí plasmado. sí, ese es un ejercicio fantástico, tratar de leer una constitución, pero sobre todo cómo se escriben las constituciones. No, Sí, eso está buenísimo, yo lo he hecho, está súper interesante. Y algo mucho más que puedes agregar a lo que haces es leer las discusiones que se dan entre las personas cuando quieren escribir y por qué argumentan lo que argumentan. Entonces uno llega al texto final de la Constitución y lee cosas que dice, pero ¿por qué hice esto? No tiene sentido, se podría haber escrito de una forma mucho más simple. Bueno, no. Si vos lees la discusión entre las personas que participaron para llegar a ese texto, te vas a dar cuenta por qué está diciendo lo que está diciendo. mm, Y por qué dice, lo separan en artículos o en secciones o en incisos. Todo ese proceso de elaboración, hablando específicamente sobre las constituciones, que es algo que a mí me parece, es mi lado ñoño, me parece genial. Bueno, justo en Chile se está dando este proceso. mm. Y ahí tenés que hacer esto que estábamos discutiendo. Pones en cuestión tus conceptos, tus mapas conceptuales previos. Dice Javier, leer los términos y condiciones que sí, tal cual. No sé si sería lo mejor, no recomiendo mucho léelo si querés, pero creo que te vas a aburrir muy rápido. Bu- Buenísima charla, Tadeo. Eso Gracias. me recuerda a una materia que vimos en la universidad que se basaba en el pensamiento sistémico. Ujú. Era algo así como, bueno, tenía su parte de principios filosóficos, psicológicos y en sí cómo estaban relacionadas diferentes partes de un sistema y su relación con el todo, o sea, todo se interconectaba. Entonces, es bastante abstracto el tema, la verdad. O sea, comentarlo así, pero me hizo, o sea, tu charla me hizo remontarme hasta esa época de la universidad Qué bueno. y eso, o sea, parece interesante. Buenísimo. Genial, genial. ¿Algún comentario más? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna curiosidad que les haya despertado? ¿Algún tema que se les quedó? Si no, Yo quisiera saber si cuál va a ser para que generemos un poco de hype, cuál va a ser la parte 3. claro. La parte 3 puede tratar de escribir código en sí, porque hasta ahora hemos visto lo que es leer. Podemos discutir un poco sobre la escritura del código y la colaboración eh, en el trabajo sobre el código. Vendido. Así que estamos con la tercera parte vendida. Tadeo. Bueno, genial. ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? Excelente. Sí. Completamente. Bueno, Súper bueno, Tadeo. cualquier consulta, seguimos en el canal, podemos seguir hablando sobre el tema. No sé si no hay un canal específico para esto, pero sí podemos seguir hablando en el Office. Podemos Eh, charlar por Office o por Talks. ¿Sí? o por Talks también, sí. Voy a mandar un video también que encontré súper interesante y que nos ayuda como a extender el conocimiento. Así que, Tadeo, también todo, si puedes mandar el paper ahí también para poder revisarlo Sí, sí, y sí. asociar ese conocimiento también. A mí también, porfa. Bueno, Mándalo lo también. mandamos en el canal y ahí Dale. quedamos todos al día. Así que muchas gracias. Muy interesante la charla, muy interesante todo lo que podemos seguir aprendiendo. Así que eh, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por participar y quedarse tanto rato aquí hablando sobre cómo leemos.
Bueno, muchas gracias a Lenio y a todo el equipo. Gracias, Cristian. De que... Muchas gracias, chicos.